China no puede invadir Taiwán. El panorama geopolítico de Asia Oriental está marcado por la tensa y compleja relación entre China y Taiwán, una relación cargada de agravios históricos, ambiciones nacionalistas y cálculos estratégicos internacionales. Un elemento central de esta dinámica es la amenaza persistente de una invasión china, una posibilidad que ocupa un lugar importante en las discusiones de seguridad regional, pero que se ve socavada por numerosas limitaciones estratégicas, militares y políticas. A pesar de la rápida modernización militar y el aumento del gasto militar de China, que nominalmente la posiciona como una formidable potencia militar mundial, varias debilidades fundamentales socavan críticamente su capacidad para llevar a cabo una operación como la invasión de Taiwán. El ejército chino, aunque grande y bien financiado, se enfrenta a desafíos de modernización y efectividad, particularmente en las operaciones conjuntas necesarias para un ataque anfibio, es decir, desde el mar hacia una costa taiwanesa. Las purgas en la cúpula militar, en particular en la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación, han puesto de manifiesto no solo la corrupción, sino también la falta de preparación. Estas purgas, como se detalló anteriormente, son indicativas de problemas sistémicos más profundos que afectarían la integridad operativa en un escenario de conflicto. Los informes de 2024 sobre sistemas de misiles críticos que se vieron comprometidos, específicamente por los misiles llenos de combustible de baja calidad, ponen de manifiesto una marcada incapacidad para mantener la calidad y la fiabilidad del material militar esencial. Una invasión de Taiwán requeriría operaciones anfibias y aéreas masivas a través del Estrecho de Taiwán, un cuerpo de agua de más de 160 kilómetros de ancho que presenta formidables desafíos logísticos. La Armada y la Fuerza Aérea del EPL tendrían que lograr la superioridad aérea y marítima a través del estrecho, y, al mismo tiempo, coordinar el desembarco de miles de tropas y su equipo en condiciones hostiles. La complejidad de tales operaciones, combinada con las vulnerabilidades demostradas en la logística y el hardware militar de China, plantea dudas sustanciales sobre la capacidad del EPL para sostener una invasión a gran escala sin pérdidas o fracasos significativos. La geografía de Taiwán en sí misma es una defensa natural, con un terreno montañoso que complica cualquier operación militar terrestre. El ejército taiwanés ha fortificado posibles lugares de aterrizaje clave y mantiene sofisticados sistemas de defensa aérea que probablemente harían costoso cualquier ataque militar directo. Además, Taiwán ha estado mejorando continuamente sus capacidades de guerra asimétrica, centrándose en medios eficientes y altamente disruptivos para frustrar a un oponente tecnológicamente superior. La administración del presidente Xi Jinping se ha enfrentado a presiones internas, incluidas recesiones económicas y un importante escrutinio público sobre cuestiones de gobernanza. El aventurismo militar en Taiwán podría exacerbar los disturbios internos, especialmente si una invasión provoca un gran número de bajas o tiene menos éxito de lo prometido. La posibilidad de que una invasión fallida desencadene una crisis de confianza en el liderazgo del Partido Comunista es un elemento disuasorio significativo. En cuanto a lo internacional, la respuesta global a cualquier movimiento agresivo de China contra Taiwán podría incluir severas sanciones económicas, aislamiento diplomático y posibles respuestas militares de Estados Unidos y sus aliados. El riesgo de convertir un conflicto regional en una crisis mundial actúa como un fuerte elemento disuasorio contra cualquier acción militar precipitada. Además, el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Taiwán, aunque ambiguo en la naturaleza exacta de su respuesta, añade una capa de incertidumbre y riesgo para los planificadores chinos. La economía de China está profundamente entrelazada con el sistema global y depende en gran medida del comercio y la inversión extranjera. Es probable que una invasión provoque interrupciones significativas en los mercados mundiales, lo que afectaría negativamente a la propia estabilidad económica de China. Los costos de la guerra, junto con las probables represalias económicas de la comunidad internacional, podrían tener efectos devastadores en los intereses económicos a largo plazo de China. Si bien la retórica de China es a menudo belicosa y la postura militar cerca de Taiwán es indudablemente provocativa, una serie de factores complejos e interrelacionados hacen que una invasión exitosa sea poco probable. Pero, ¿qué pasaría si China, a pesar de los riesgos, decide invadir Taiwán?
Es probable que una invasión comience con un aluvión de ataques con misiles destinados a desactivar las defensas aéreas y la infraestructura de comunicación de Taiwán, seguidos de enfrentamientos aéreos y navales para asegurar la superioridad sobre el estrecho de Taiwán. Sin embargo, dadas las deficiencias en las capacidades de misiles de China, resaltadas por los últimos informes, la efectividad de estos ataques iniciales podría ser cuestionable. Mientras tanto, Taiwán, preparado para tales eventualidades, pondría en práctica sus estrategias de defensa, que incluyen tácticas de guerra asimétrica diseñadas para infligir graves pérdidas a las fuerzas chinas. Tras los ataques iniciales, China intentaría un desembarco anfibio, posiblemente con el apoyo de unidades de paracaidistas. Dados los desafíos geográficos y las sólidas posiciones defensivas de Taiwán, estas operaciones enfrentarían obstáculos sustanciales. El terreno montañoso y las posiciones fortificadas ralentizarían el avance de las tropas chinas y las expondrían a contraataques de las fuerzas taiwanesas. Estados Unidos, junto con sus aliados, probablemente desempeñaría un papel importante en este escenario. Los activos militares estadounidenses en la región se activarían para brindar apoyo a las fuerzas taiwanesas, incluido el apoyo naval y aéreo. La presencia de fuerzas militares estadounidenses intensificaría significativamente el conflicto, lo que podría conducir a una confrontación directa entre dos superpotencias con armas nucleares. Los simulacros de juegos de guerra del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CCIS, por sus siglas en inglés, sugieren que, si bien las fuerzas chinas podrían establecer una presencia en Taiwán, su capacidad para mantener la ocupación y expandir el control se vería gravemente obstaculizada por los desafíos logísticos, las implacables tácticas de guerrilla de las fuerzas taiwanesas y la continua presión militar internacional. Estas simulaciones a menudo concluyen con una situación estancada en la que las fuerzas chinas controlan partes de la isla, pero no logran un control decisivo, lo que lleva a un conflicto prolongado y costoso. Una invasión desestabilizaría toda la región de Asia y el Pacífico, afectando al comercio mundial y a la estabilidad económica. El estrecho de Taiwán es un corredor vital para el transporte marítimo internacional. Las interrupciones aquí tendrían un efecto dominó en las cadenas de suministro globales. La economía mundial se vería afectada por el conflicto, y los mercados reaccionarían negativamente a la incertidumbre y a la posible interrupción de los flujos comerciales, especialmente en los sectores tecnológicos en los que Taiwán desempeña un papel fundamental. Tanto China como Taiwán, así como la comunidad internacional en general, se enfrentarían a graves recesiones económicas. A nivel nacional, el Partido Comunista Chino podría enfrentarse a una reacción política desde dentro de China si la invasión se percibiera como un fracaso o provocara importantes bajas chinas. A nivel internacional, es probable que China se enfrente al aislamiento y la condena, similar a la experiencia de Rusia tras sus acciones en Ucrania, lo que llevaría a sanciones y a un estatus de paria a largo plazo en la política internacional. Es probable que un conflicto provoque un número considerable de víctimas civiles y una crisis de refugiados, y que la gente huya de las zonas de combate en busca de seguridad. La comunidad internacional tendrá que hacer frente a las consecuencias humanitarias, lo que complica las actividades de socorro y estabilización. En resumen, si China invadiera Taiwán, el resultado probable sería un conflicto costoso y prolongado que podría no lograr la rápida victoria que Beijing podría desear. En cambio, probablemente resultaría en bajas militares y civiles significativas, graves repercusiones económicas y un daño potencialmente irreparable a la posición internacional de China. El cálculo estratégico desaconseja encarecidamente tal aventura militar, sugiriendo en cambio un estado continuo de paz inestable como el escenario más probable en el futuro previsible. ¿Pero crees que China tiene otros planes y procederá a la invasión o mantendrá la paz inestable? Déjame saber tu opinión en los comentarios.